Buenas tardes a todos. Yo estaría haciendo una pequeña presentación bajo el punto de vista de la percepción de lo que es un productor o un técnico con base a la vivencia a nivel de campo. Por lo tanto, no voy a tener el nivel muy científico como lo han antecedido los demás presentadores. Pero la presentación estaría basada en mucha imagen, de tal manera a representar la situación actual. Esta foto es de la semana pasada. Esa es la situación de la siembra directa. Pero estaría presentando cuáles son las amenazas que está teniendo el sistema, de tal manera a prevenir y de cualquier forma para seguir manteniendo este sistema de producción bajo la lógica siempre de tener que llevar adelante. Y una de las preocupaciones generalmente es tratar de ubicarnos en el cual es el modelo de la producción en el que estamos. Un productor, por ejemplo, hoy en día se ve visitado por muchos técnicos, muchas ONG, muchos proyectos, el ministerio, la CAPECO, un productor recibe mucha visita de técnicos y de la parte comercial. Hoy es un objeto de visita. Y generalmente los términos que se utilizan en muchos casos hoy en día, tenemos la particularidad de que se dice tratar de clasificar. Tú usas un tipo de agricultura, tú otro. Y bueno, vamos a entrar en eso para poder entender y ubicarlo. Nuestro modelo de producción de la agricultura, más de 10.000 años para ubicarnos, es dentro de la agricultura 1.0. Pero hoy el productor también, ahí está, ha pasado, vamos a decir, varios procesos y podemos decir que en la década del 60 estamos también en lo que le llamamos la agricultura 2.0. Porque ya un agricultor me ha comentado que han llegado gente junto a él hablando de la parte virtual de los sistemas de producción actualmente. Entonces, a partir de 1960, el tema de la revolución verde. Pero, ¿dónde le ubicamos a la siembra directa? En este sistema de clasificación. De 1990 al 2010, donde lo clasifican, vamos a decir, como una agricultura donde entra la agricultura de precisión, transgénico, computadora, internet, pero todo bajo la figura de la siembra directa. Sin embargo, hoy en día, y es la participación de varios productores, hemos encontrado en la región oriental, en la agricultura familiar y en los sistemas de riego ya en el Chaco, lo que se llama la agricultura 4.0, cual es y se basa sobre todo en la inteligencia artificial, o sea, en el uso de sensores. Quizás nosotros no estamos muy actualizados, pero ya hay agricultura de producción actualmente en nuestro país donde se usa la inteligencia artificial. Entonces, en esto está envuelto hoy en día el productor. Por otro lado, y aprovechando los materiales de la región acá, lo que ha progresado bastante ha sido en el tema de maquinaria. Haciendo una revisión histórica, hemos encontrado ya tractor de la época de vapor que han venido al país. Y eso es muy interesante, sobre todo a los jóvenes. Y he visto muchos estudiantes que están aquí para que tengan esa información y ese conocimiento sobre todo. Entonces, hemos ido de una máquina más simple a otra más compleja hasta llegar a los tractores a querosén de 1 o 2 cilindros y para hoy llegar sobre todo, lo tenemos siempre por las grandes maquinarias. Eso ha evolucionado, es parte y es tentación de los productores. Como hoy dijo uno de los expositores, al productor le gustan las máquinas grandes. En el último viaje en el Chaco hemos encontrado tractores de 450 HP, trabajando ya en el Chaco. Entonces, esa es en el mundo en que se envuelve el productor. Y últimamente, otros ya me han consultado cuándo viene la robotización en la agricultura. Y es una realidad, porque las cosas pasan muy, muy rápido y tenemos mucho acceso, vamos a decir, a esas tecnologías. Por otro lado, ¿en qué se ve envuelto o cómo está rodeado el productor? Por las regulaciones, por los
mandamientos, por la nueva información sobre todo. Y en este caso quería insistir nada más que anteriormente, cuando empezamos el tema de siembra directa, era el tema de suministro. Una de las funciones, a partir del 2015 que le daba al suelo, una de las funciones era producir alimentos. Pero hoy en día, los conceptos que debe manejar el productor, sobre todo de las directrices voluntarias y sobre todo de las FAO que han venido, que tiene que entrar también en el tema de purificación del agua, que fue muy de moda en el Paraguay en la década del 80, en tema de la regulación de las inundaciones, la parte biológica, la parte de ciclo de nutrientes con la siembra directa, etcétera, y últimamente el tema de la regulación del clima. O sea que la transversalización y la globalización de los conceptos de la parte de suelo. Pero, una cosa, acá el profesor Yuca justamente hoy ya nos habló del tema del carbono. Hoy el pequeño agricultor y el agricultor mecanizado de alguna manera tienen que manejar los conceptos, no solamente de la tecnología, sino los conceptos en forma exacta del tema del carbono. Bueno, una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es, bueno, ¿por qué estamos produciendo? ¿O qué estamos produciendo? Y una de las cosas que hemos observado siempre es el tema, ¿qué es lo que se está produciendo? ¿Y cuál es la recomendación? Siempre en los medios de comunicación usted tiene que comer así, usted tiene que... reglas para vivir mejor, una mejor calidad. Sin embargo, ¿cuál es lo que se produce? Y lo que es la demanda. Un simple ejemplo, acá tenemos, dice que tenemos que consumir 50% de fruta, pero la oferta es del 17%, porque eso es lo que se consume. Otro, para relacionar con nuestra actividad sobre todo, fíjense, este 26% corresponde a los cereales, que es la recomendación de la dieta de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Pero ¿qué estamos, o qué se produce, o qué demandamos? El tema del consumismo es muy diferente con relación a los estándares recomendados y a la demanda que existe. Entonces, bajo todo ese contexto, es el que el productor debe dar respuesta y sobre todo debe dar respuesta a la demanda. Bueno, por otro lado, ¿cuál es una de las cosas o cómo se siente sobre todo el productor y el técnico a nivel de campo? Hoy tenemos el tema del uso de los bioestimulantes. Y hay una pequeña confusión, si es bioestimulante, si es fertilizante, eso se está envuelto. Es una gran necesidad que estamos necesitando, sobre todo aquellos productores que están dentro del sistema de siembra directa, porque hoy son objeto de visita, del sector comercial estoy hablando. Visitas realizadas las 2 últimas semanas para hacer esta presentación, nos encontramos con muchas sorpresas por la cantidad de productos que se está ofertando de todas las marcas prácticamente y procedencia, vamos a decir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de nuevos productos, el cual el productor de la siembra directa debe estar entendiendo. Hoy se tiene que capacitar para entender. ¿Por qué? Porque la serie de productos que se le presenta es muy amplio. Y hay una pequeña confusión en eso. Entonces son la coyuntura o situación en la cual se encuentra, porque los más que hemos encontrado a través de las preguntas son los ácidos húmicos, fúlvicos, hongos benéficos y bacterias benéficas. Que a la larga a veces el productor nos pregunta, ¿es fertilizante o no? Es al final, bueno, falta más promocionar ya que está, sobre todo capacitar ya que está en el mundo, vamos a decir, de la producción. Bueno, últimamente, y algunos proyectos que ya también tenemos una participación directa, es el uso de la inteligencia artificial. Ya tenemos tomate, ya tenemos locote, ya tenemos algunos sistemas de riego en el Chaco con inteligencia artificial. Y el productor de siembra directa. Entonces, pero existe aún poca información al respecto, ya que este pequeño sensor, a través de un sistema de pequeñas plataformas, están emitiendo la información en una big data, vamos a decir, para dar la orden de riego. Necesitamos formarnos, abarca y toca a la siembra directa. Por otro lado, nosotros como instituto del Estado o las ONG, etcétera, donde viene con el tema, llámese de agricultura de conservación, llámese con agricultura regenerativa, siembra directa, los nombres que queramos. Pero ¿cuál tenemos?
tenemos lo que se llama, lo que nos hemos comprometido, que son las directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo. Y prácticamente se basa en la siembra directa. Todo esto se basa en lo que se llama, lo que hoy Paraguay está haciendo a través del sistema de siembra directa. ¿Por qué? Porque habla de erosión, habla de materia orgánica, del equilibrio de los nutrientes, contaminación, acidificación, biodiversidad, sellado, compactación, agua, gestión del agua. Al final es siembra directa. Entonces, pero ¿cuál es lo transversal? Carbono, lo fundamental. Pero estamos envueltos en eso y es lo que tiene que enfrentar. Entonces, ¿qué significa? Que hubieron procesos y cambios. Esta foto es una foto histórica que se había sacado en 93, en la primera parcela demostrativa de avena, frente a la... Ahí, esta era tu propiedad, parece, ¿eh? Bueno, pero este en 1993, pero fíjense, y esa torre allá, ¿cómo está hoy? Cambiaron. No, esa es la foto de la semana pasada, salimos a recorrer. La nueva, la anterior, pero significa que hubieron muchos cambios, ¿verdad? En los ajustes que hemos tenido, y para los que, sobre todo los estudiantes, tenemos que entender que la primera reunión de siembra directa, no fue encuentro nacional, fue acá, de 1984, los resultados a través del profesor doctor Shiro Miyazaki, en aquel entonces del Centro Experimental Agronómico de Campinas, para los 2 años de trabajo que se hizo en Pirapó. No entendíamos nada, fuimos a esa primera reunión, encontramos los documentos ahora, el cambio que ha habido. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque anteriormente era labrar y incorporar el abono, y, bueno, pero era el inicio del proceso. Entonces, vamos a darle un toque, solamente. Pero algo que de a poco fuimos aprendiendo, y esa es la gran necesidad de que tenemos que empezar a entender. Anteriormente era solamente la cobertura. Hoy tenemos que ya entender que los procesos de la actividad microbiológica es la que determina la velocidad y la cantidad de infiltración de agua. La gran necesidad que estamos teniendo en siembra directa por la compactación superficial, ahí abajo, apenas debajo de la cobertura, el sellado que se nos llegó a formar. Y la única manera que hemos encontrado es tratar de entender que ante esta situación, la descomposición del material orgánico producen sustancias agregantes. Están los ejemplos. Y que si hacemos un pequeño rastroneada, obtenemos productos desagregantes. Son los principios básicos que hoy rigen para una mayor infiltración del agua. Tanto que el problema que hemos tenido en estos últimos 2 o 3 años de sequía, no fue prácticamente la sequía, lo demuestra la propiedad aquí de don Víctor, que fuimos en la sequía y tenía producción. Entonces no es problema de sequía, es problema de infiltración de agua. Hemos tenido problemas de infiltración violenta del agua. Entonces, y este es el ejemplo, Yuca, este es el ejemplo del Chaco, cuando estuvimos, donde el suelo con cobertura sobre superficie del monte o de la cobertura del pasto Piantá, creo que tengo entendido, cómo se estructura y cómo se estructura en un lugar rastroneado. La gran diferencia y la capacidad de infiltración de agua a través de la estructuración de la actividad biológica, independiente sea Chaco o sea la región oriental. Y justamente la diferencia son las sustancias agregantes y desagregantes que se presentan. Bueno, entonces, prácticamente, las características y condiciones del suelo hacen la eficiencia del uso del agua. Últimamente tenemos problemas, no dejó de llover tanto, porque el porcentaje no es que cayó tanto menos, pero sí tenemos la gestión, vamos a decir, del agua caída. Entonces, como no vamos a corregir el agua, tenemos que adecuar prácticamente al suelo de tal manera a aprovechar mejor agua de lluvia, agua de riego, a lo que estamos haciendo para juntar agua, independiente Chaco
o Independiente, la región oriental. Entonces, el gran desafío que parece que como productor o como técnicos que tenemos que difundir, cómo aumentar la infiltración del agua. Por el cambio climático no vamos a cambiar, ni tampoco le vamos a culpar quién fue, quién no fue, o si es político o no político. La realidad del técnico y del productor es que se le seca el suelo, se le seca el cultivo y necesitamos infiltrar agua. Entonces, ¿cuál es la herramienta que estamos teniendo? Macro, micro, hacerlos trabajar a ellos a nivel superficial a través de la descomposición superficial para formar los agregados superficiales y aumentar la tasa de infiltración de agua. Es algo urgente desde el punto de vista de esta sequía y de la niña que se nos viene encima. Entonces la cobertura, sí, y esto no. Para aquellos que son estudiantes sobre todo, este es el símbolo 1993, empezar siembra directa. Primer símbolo, no a la arada. Nos echaron de una reunión en Caguaso, les puedo decir, porque era una aberración. Pero sin embargo, fue la propuesta que en aquel entonces se hizo. Y bueno, entonces, en aquel entonces vino, en este caso la cooperación alemana, los amigos del Brasil, Nono Pereira, toda la serie, nos trajeron esto, los pilares, la enseñanza del sistema de siembra directa, cuál es la no remoción, por el tema estructural, los abonos verdes, por el tema de la regulación y el tema de la sanidad del sistema en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos movió en los últimos 30 años para llevar este sistema adelante. Bueno, ¿qué ha tenido? Este es un antiguo slide ya, actualizado al año 2019, antes de la pandemia, y solamente a los efectos de poder entender que Paraguay ha tenido, así como lo ha tenido Argentina y Brasil, esa progresión casi exponencial del área, no así la calidad. Pero sí en el 2013 se nos presentó la crisis de la calidad, donde prácticamente nos dimos cuenta, a través de la contribución de Capeco en aquel entonces, de que no lo estábamos haciendo bien. Entonces, del periodo de consolidación que hemos tenido del 92 en adelante hasta 2012, entramos en una etapa, vamos a decir, del 2013 hasta el 2017, donde se empezó la remoción a casi al 30% de las áreas de siembra directa, y otra vez un ajuste a partir del 18, y hoy continuamos en el 22, era como parte de ese programa de otra vez entrar a la calidad que había dicho acá ya el compañero Martín Cubilla, ¿verdad? Tenemos que entrar otra vez en la calidad del sistema. Esa calidad del sistema, por supuesto, en todo ese periodo hubieron casos extremos. No significa que hemos cambiado el sistema de producción, no se hayan presentado. Por ejemplo, se presentó los casos extremos del Chaco Central, en aquel entonces que estuvimos allí, del tema de la erosión. Ese es un cultivo, en aquel entonces era un cultivo de sorgo. Un ejemplo acá en el establecimiento, no sé si fue de Paseriú, donde estuvimos en Palmeira hace poquito, en el 2019, el tema de ver cómo se generan procesos de desalinización, y en Itapúa recientemente, en el 2018 mejor, una erosión que apareció cerca de Capitán Mesa, kilómetro 20, ¿verdad? Son puntos, pero son ejemplos de que las cosas no significa que por más que tengamos 80-90%, no ocurra un elemento generador de ese proceso para irnos para atrás otra vez. Vamos como ejemplo a los casos extremos de este 2022, finales 21 y 22. Esta fue la seca de este año. Maizales se perdieron este año. Hoy estamos muy contentos porque se está cosechando safriña, pero los de época y soja sobre todo, tuvimos gravísimos problemas para el caso. O sea, la lluvia que cayó, ven allá la parte de arriba, no acumuló mucho, no acumuló suficiente para aguantar. Y por eso el promedio que hemos tenido este año no llegó a los 1000 kilogramos en soja, por ejemplo. ¿Se imagina usted en la agricultura familiar en qué quedó el rendimiento de maíz? Muchos inclusive fue cero, porque se terminó el cultivo. Entonces, simplemente a los efectos
de por qué la gran importancia de tener eso. Y el otro, que nunca hemos dado mucha importancia, empezamos en el tema de los registros de temperatura, como técnicos de campo. Y fíjense, -3 grados, 2021, junio, 6 de junio, la zona de San Pedro del Paraná. -3 grados, temperatura del sol, no hay microorganismos. Acá seguramente lo vamos a pedir a la doctora Mari que nos diga qué bicho sobrevive a -3 grados. O, ¿por qué? Porque la temperatura es importante, pero puede ser regulado por el material orgánico. Ahí empezamos a entender, a tratar de correlacionar mucho más. ¿Por qué? Porque la temperatura, aparte de regular, ¿verdad?, existe una relación directa entre la actividad microbiana y toda esa actividad de micorriza, absorción y deficiencia. ¿Quién no vio en esa baja temperatura los maizales de la agricultura familiar que tenían todo hojas granate? Deficiencia de fósforo, inducida por la poca absorción. Bueno, entonces son aspectos básicos. Y un caso extremo de temperatura más reciente que hemos tenido en este mes de enero, este cultivo de maíz en un sistema convencional donde hemos llegado a 60, 15 horas de la tarde. Entonces son situaciones extremas que se presentan, y ahí darnos cuenta de la importancia de la cobertura como regulador de temperatura. La prueba que hicimos es la fritura de huevo. Claro, tarda más, pero en menos de 5 minutos el huevo estaba listo. O sea, la coagulación, bueno, va a cambiar la pila. Entonces, tenemos que, a partir de los 40 grados, coagula las proteínas. Entonces, suelos desnudos en este verano que hemos pasado en el sistema convencional fueron castigados prácticamente. ¿Se imaginan la reducción de aquellos que entienden del tema de la microbiología y de la biología en sí del suelo, de la importancia que tiene en todo caso la cobertura y por qué debemos seguir? Otro, aunque ustedes no crean, octubre, noviembre, la cantidad de granizadas reportadas que hemos tenido. Y se presentó, y a eso es lo que se presenta el productor a nivel mecanizado o de la agricultura familiar. Y para el colmo, por lo menos personalmente, el primer registro de la erosión eólica en Azoteú, en el desvío de la nueva ruta Orqueta-Azoteú, en ese triángulo formado. La primera erosión eólica registrada donde voló todo lo que había. Y esos son los primeros síntomas. Muchas veces me tocó presenciar ese proceso y registrar en la mejor manera posible. Porque erosión eólica parece que siempre lo habíamos relacionado con el Chaco, no así con la región oriental. Bueno, entonces son aspectos que si no hacemos bien ese sistema ocurre esto. Esto es erosión en siembra directa, si no hacemos bien. De allí la importancia de una buena cobertura y el tema del abono verde, la mistura, etcétera. Porque si bien esto fue en 2018, acá hay que ir, 18, esta es la parcela ahora, de la semana pasada. Tampoco cambió mucho con la lloviznita. No se soluciona. La erosión no es que yo recupero la parte erodida. Y le voy a mostrar por qué. Porque si bien estas son de un sistema donde muy poca cobertura y sobre todo poco residuo, con poca estructura y fijación radicular ya, se han presentado en este año. Y les veo este registro, el seguimiento que le hacemos a un productor de Federico Chávez, ¿verdad? Donde tiene fíjense qué ocurre con apenas una lluvia. No infiltra el agua, poco infiltra. Entonces debemos mejorar ese proceso. ¿Por qué? Porque con el tiempo, también de hace 22 días, empiezan los primeros procesos de formación de cárcava en la misma propiedad. Y le vamos a hacer seguimiento a ver si se forma o no esa cárcava a través del tiempo, para poder registrar y entender y demostrar de la importancia de la cobertura. ¿Por qué? Porque el tema de las cárcavas y todo, no es solamente para el paisaje. Por supuesto, se pierde CO2,
por el uso de rastra, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de ir entendiendo que aparte de estos procesos ocurre en forma física algunas cosas que prácticamente si no infiltra agua, y quiero insistir en eso, ocurre esto. Este también es una curva de nivel, bien hecho, con cemento y conductor del agua. Sin embargo, si no le infiltra agua, corre. Y si corre mucha agua, ven que está el proceso de cemento, no tengo un indicador, eso, ahí la base de cemento. Si eso no se corrige, ocurre esto, queda esto. Y si vuelve a llover como ha ocurrido últimamente, ha ocurrido ya esto. Todo el seguimiento que le estamos haciendo a algunas de las prácticas anteriores. Hay la gran necesidad de complementar. Esto es Itapúa. Entonces, viendo, imagínense si nos vamos a otros lugares más arenosos donde hubieron prácticas. Bueno, este es cerca de tu propiedad. No es Pirapé, pero queda muy cerquita, pero yendo por la otra ruta. Pero tenemos esto, ¿verdad? Y este es uno nuevito que encontramos cerca de Cedrales en este último viaje de la semana pasada, para empezar a monitorearle también, que es bastante interesante. Los costos, tenemos la cárcava de 1994, donde Balique alzaba la pata, hoy ya no puede alzar, ya si alza la pata se va al fondo. Sí, bueno, entonces, son las nuevas cárcavas y hoy, aquí al lado, ¿verdad? El tema es, fíjense, no es que no haya siembra directa, sino no es una siembra directa de calidad. Entonces, la gran importancia de poder hacerlo. Fíjense, la imagen satelital de seguimiento que estamos haciendo es aquel. Y hay siempre un denominador común. Hay una ruta que ataja un sistema de corriente de agua que después revienta y genera eso. Eso es un problema que tenemos con MOPC posiblemente, porque las cargas que hoy se forman en siembra directa es un problema de camino. Bueno, ¿sí? Tira toda la propiedad, entonces pequeño. Este cerca de la cooperativa Curupá, en la zona de Alto Paraná. Este es de la otra que hemos descubierto, haciendo el seguimiento satelital, vemos que es esta curva. Bueno, esa curva o esa cárcava, mejor dicho. Entonces, los de suelo arenoso, Bertal 2008, tenemos todo, se ve Bertal 2022, se ve de esta manera, no se pudo corregir, sigue. O sea que cuando entra la cárcava en la propiedad ya no sale más, ya queda. Entonces de allí, este es otro de los que se viene a hacer seguimiento. Fíjense, se puso pasto esto, que lo otro, y este es de la semana pasada. Está así. Están los mismos árboles, etcétera, etcétera. No han cambiado. Entonces, la gran importancia de la cobertura y de hacer bien las cosas. Otro hábito que entró y que afecta a la erosión sigue siendo, en este caso, para los suelos planosoles que le llamamos acá. Los suelos aplastados, planosoles, formación Coronel Oviedo, formación Independencia. Que la costumbre es quemarlo, pero hoy en día se introdujeron pastura y no es la misma cosa plantar, o sea, quemar una pastura de campo nativo que un campo implantado. Por el tema del sistema radicular. Los que se plantan hoy en día son estoloníferas y la pastura natural es rizomatosa. Entonces, si el rizoma está abajo y pasa el fuego, bueno, rebrota mejor. Pero si se pasa por arriba, y ahí, ¿qué tenemos? Una desestructuración y empezamos a tener, ¿cómo se llama? La famosa pérdida. Si es matoso no tanto, pero si es estolonífera, el daño es demasiado grande. Imagínense, esta es la quemada todavía de trigo, de la época de aquel, esa costumbre, ese chip quedó. En la parte agrícola salió, pero de la parte ganadera no salió. Y fíjense los efectos de esta quema de este mes de marzo, los efectos, el daño económico en muchos casos de establecimiento de la parte de la ruta 8, que hay mucho, el tema de reforestación donde entró los planosoles, pero el mayor problema se nos presenta allá, porque justamente
el famoso formación de Atacurú hoy empieza con el tema de la adecuación para la producción de grano. Ahí está Cachito, es viejo experimentado ya en la zona de Salitrecue, en los suelos planosoles sobre todo, ¿verdad? Entonces, los daños son grandes. ¿Por qué? Porque se vienen generando lo que se llama Misiones, San Patricio, en una pastura donde prácticamente la eliminación por el tema de quema, la eliminación de la granulación, el agregado superficial, tenemos violentas erosiones. Y por proceso de formación de cárcava en la zona de Canindeyú, en la zona norte, tenemos la zona Azoteú, tenemos la zona de parte de Concepción e inclusive tenemos en la zona de Santa Rosa del Aguaraú Norte en los establecimientos con plantaciones de braquiaria. Entonces, la importancia simplemente de la cobertura. Chaco, a través de las primeras visitas que a través del establecimiento Praseirú, después comenzamos a ir al Chaco para empezar los primeros trabajos, a ver cómo hacer que todos estos camellones que se han quemado a través del tiempo dejen de tener su efecto por el proceso de la eliminación de la cobertura por el calor, en donde hoy tenemos los procesos de salinización, ¿verdad? Donde todos estos restos de quema en la habilitación, la formación de colleras, afecta físicamente al suelo, se desagrega totalmente y se traducen en líneas de salinización, que esta foto es estándar, vamos a decir, donde la formación de sales, ¿verdad? Pero donde a través de la colaboración de Yucasá hemos aprendido muchísimo con respecto a cómo evitar, sobre todo, ya queremos ponerlo en práctica en varios establecimientos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eso? Porque el daño es grande. Estas son áreas perdidas, si bien no están siendo fertilizadas, pero esto fue del último rally del Chaco, del rally de las sojas, perdón, que se hizo y donde empezamos a observar esto para llamarnos a la atención y poder llevar la tecnología de la siembra directa como parte de la solución. Entonces, esto tuvimos también el tema de soja. El tema de soja, ¿por qué? Porque como dijo acá el ingeniero Praseirú, no germina nada. Y eso hay propiedades de casi 40, 60% sin producir nada. Se planta 100%, se recoge 60 o 50%. Entonces, es más que urgente la investigación y la necesidad de tecnología de validación para llevar adelante los trabajos. Entonces, esta imagen. Esta sí es más reciente, de 15 días atrás, donde se instalarían los primeros ensayos de uso de polímero, yeso, mezcla, o sea, una complementación entre la parte de siembra directa e insumos que están ofertándose en el mercado, cómo llevarlo adelante. Fíjense, esta propiedad, por ejemplo, le calculamos un 45% que no hay retorno. ¿Por qué? Por el tema del sellado. Allá le dice el problema de la ceniza. Nos dijeron que el problema es la ceniza, pero no en el fondo, que la quema producida en las líneas y en muchos lugares. Lo que sí es la pérdida de la desagregación por la reducción, sobre todo, del carbono, del material orgánico. Entonces, la necesidad es grande, la sal está, es cuestión que suba o le bajemos con tecnología, la parte de carbono fundamental. ¿Por qué? Porque hay lugares ya irreversibles, o sea, son de alto costo, donde llevaría mucho tiempo. Otras áreas de siembra directa, las nuevas áreas que le llamamos anteriormente marginales. Por ejemplo, porque existe un potencial enorme, toda esa formación Coronel Oviedo que surge allí cerca de San Patricio, sube, cruza el río Tebicuarú, va avanzando, llega hasta cerca de Concepción, es potencialmente agrícola ahora. Tenemos un montón de hectáreas y muchos ya están ensayando cómo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a prueba y error. No existe. ¿Qué están haciendo? Haciendo la consulta, ¿quiénes son? Y son constructores de ruta, que hacen la canalización. Entonces, necesitamos personal, ¿verdad?, más apropiado, adecuado de cómo hacer la canalización exacta. ¿Por qué? Por los ejemplos que hemos tenido, sobre todo, esto es un sojal de 100 hectáreas, por ejemplo, que está ahí arriba, llegó la etapa de la cosecha y no se cosechó.
problema de sistema de manejo y drenaje en agua. En esto no hay tractor que entre. Entonces, este maizal hermoso, este es Yutú, ese allá la zona, este ya es Iturbe. Esta es la zona de Iturbe, cerca de Tedicuarumí, ¿verdad? Cerca de Borja, donde están entrando los granos. Entonces necesitamos tecnología. Y esta es una parcela hermosa que hasta el momento se cosechó el 50%. El resto se tuvo que dejar por problemas de manejo de drenaje. Entonces hace falta la tecnología. ¿Por qué? Porque nuevas áreas se están habilitando. Fíjense, hay monte, hay avena y hay suelo rastroneado. Bueno, entonces, esta es la zona de cerca de San Pedro del Paraná, ¿verdad? Donde se están habilitando. Anteriormente la soja estaba a 40 kilómetros de San Pedro del Paraná, ahora está a 8.5 kilómetros de San Pedro del Paraná. No, es de cachito este. No le vayan a culpar a cachito. Y bueno, entonces así. Y las cosas cambian. Fíjense nada más. Esta es la salida. Acá hay de San Pedro del Paraná. Hay gente de acá. Fíjense, esta es la salida. Estos son los suelos planos soles, ¿verdad? Que hoy eran lugar de pastura de caballo y vacas. Hoy se produce grano. Y los cambios son muy rápidos. Esta es la foto de la semana a la mañana. Fíjense, hay canola en planos soles. Es espectacular. Pero tan rápido el cambio, esto era la foto a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estaban quemando. No salió el chip del lugar. Ya están, porque llegó la época de quemar. Entonces, son las cosas que hay que entender, que muchas cosas hay que hacerlo también vía educación. Bueno, siempre en los congresos, en las reuniones estatales, etcétera. Bueno, tenemos que aumentar rendimiento. Este es un dato que dice que el aumento mundial ha sido de 1.6, 1.8, bueno, la serie de rendimientos. Y que el mundo necesita el 2.4% de aumento en los rendimientos en forma secuencial para mantener la demanda. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Paraguay lo que puede hacer es mejorar su estructura, aumentar la infiltración e incrementar la capacidad de la retención. Y vemos que la siembra directa reúne esas condiciones con una buena tecnología, hacer esto porque la sequía que se nos viene y ver cultivos perdidos por la seca es algo que duele. Algo que duele ver cómo se tiene que pasar un rolo cuchillo o pasarle una rotativa o abandonar por este problema. Y el desafío va a ser justamente la infiltración de agua, tanto en la región oriental como en el Chaco. Creo que es lo que fundamenta prácticamente de que tengamos. Y este es un ejemplo de la zona de acá. Esta es una gira con Alfred Fass. Acá cuando empezamos a ver los primeros mezclas de semilla que había hecho él acá en su propiedad, tengo entendido que hicimos una gira de campo hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Donde empezamos a ver de las bondades que tiene el tema de la mezcla de semilla y que justamente vamos a... ¿Por qué? Porque tenemos que, sobre todo, mejorar el tema de infiltración por el tema de la agregación y es donde vamos a ir. Esta es la evolución de ese proceso. Este es el lugar del día de campo previsto para el viernes, donde hay el mix de semillas, donde están todos y que de alguna manera va a contribuir con los conocimientos para el tema de la infiltración de agua. Y todo esto, considerando también lo que acá los maestros nos dicen, que los abonos verdes, que donde está ya el señor Calegari sobre todo, donde cada especie contribuya con el potencial que tiene. Ahí ya le tenemos a Calegari que nos van a explicar con amplia información de cómo aprovechar todo el sistema de mix de semilla. Y creo que para tener el resultado no hay otro camino Calegari. Estas son propiedades donde prácticamente el tema de control de maleza por el tema de menor uso de productos, reducción de la temperatura con esta sequía, de variación que estamos teniendo, el efecto alelopático por el tema del desarrollo, la formación de agregado, la facilitar de infiltración de agua, facilitar el reciclado y sobre todo por los altos costos de los fertilizantes, más que nunca se justifica el tema del uso de cobertura. Es algo que
prácticamente si queremos seguir adelante, esto se vuelve irreversible. Y aplicar todos los insumos que se nos vienen y contribuyan, no tenemos otra. Acá este es el ejemplo típico en la colonia Bertal y Sommerfeld, ¿verdad? Donde hemos encontrado donde están usando productos biológicos donde están dando resultados. Pero justamente son productos que tendríamos que validar. ¿Qué significa? Pero usando todo eso no significa que tenemos que dejar lo que ya se hizo. Lo que ya se hizo, vamos a mantenerlo. Hay excelentes prácticas de manejo de curvas donde infiltra, pero infiltra porque acá usan cobertura. Entonces la complementación es más que fundamental, el tema de las prácticas. Prácticas sobre todo, una parte de la zona norte, esta en la parte sur, tecnología existe, porque si hay curvas y no hay infiltración, empezamos a tener cárcavas en las curvas. Este es el ejemplo de hace 30 días de las últimas pequeñas lluvias que tuvimos ¿cómo se dice? En avena tardía que se plantó en junio, finales de mayo, junio, ¿verdad? Donde empezamos a tener, si no hay infiltración, ni las curvas nos sirven. Bueno, conseguir esto, esta es la propiedad de Erní, la zona de Alto Paraná, donde se hizo la prueba de infiltración en una oportunidad acá con el señor Yuca justamente, de esa época, cómo facilita la infiltración de agua si hay agregación. Y tenemos que copiar eso, ir hacia eso, la infiltración de agua. Y este ejemplo de última gira, he visto que están los compañeros del Chaco que estuvieron ahí, para nosotros fue una lección de vida, ir a ver esto, ver que sí, en los primeros 10 o 12 centímetros, agregamos, infiltra agua y le permitimos mayor facilidad para infiltración de agua para la famosa llenado del perfil del suelo con agua para iniciar la siembra. Fue más que evidente todo esto, observar esto en esta calicata donde estuvimos, como esos 10 o 12 centímetros bien agregados antes que empiece la alta concentración de silte, o sea de limo acá, es fundamental el tema y que sería uno de los caminos básicos para el trabajo hacia el Chaco. Oferta de productos de la siembra directa hay máquinas, hay sistemas de aplicación, satisfacción ver ahora en la última gira de la semana pasada la cantidad de aplicación de calcáreo en maíz. Por supuesto que hubo algunos que lo están pasando rastra, eso sí, pero esto es prácticamente con la aplicación de calcáreo post cosecha, es fundamental, ¿verdad? Generar un poquito de, vamos a mirar allá porque acá no sale ya, entonces, y acá tampoco ya no sale más. Y bueno, entonces, vamos a, ya sale, en el otro sale allá. Bueno, hay oferta de productos, hay una pequeña confusión nomás. Tenemos en oferta calizas y carbonatos, dolomíticos y calcíticas. Hay mucha oferta que viene del norte. Ojo, hay una pequeña confusión con el silicato. El silicato y el yeso que viene de contra o viene legalmente. Pero hay. Hemos encontrado yeso incorporando. El yeso se mueve solo, es móvil. Hemos visto caliza aplicado en superficie y dejado allí. El carbonato no se mueve. Entonces hay casos que sí tenemos que remover o en todo caso generar condiciones para que se movilice el carbonato. Entonces necesitamos otra vez capacitación, información al respecto. ¿Por qué? Ahí salió la imagen. Porque tecnología, por más que sea la más simple, productos en oferta hay. Hay desde el granulado en polvo, fino, de buena calidad, de baja calidad, de todo hay. Acá el tema de conocimiento de cómo. E inclusive usándose materia prima local como la harina de mandioca o almidón para hacer los granulados y secado posteriormente. Por eso, simplemente ese comentario quería hacer. Otra vez, la capacitación es fundamental. Porque algo que estamos necesitando, tanto la agricultura familiar, es material orgánico. Vía abono verde, vía cobertura, vía pastura, etcétera. Pero hasta estamos teniendo ya, como se dice, abonos orgánicos de vientre de vaca, sobre todo acá del rumen, excelente, con propiedades con los microorganismos de la vaca.
distribuida. Actualmente ya se estaría peletizando, justamente hacia la zona de Falcón, donde las 50 hectáreas son distribuidas. Hay tecnología también ya en nuestro país de la producción de microorganismos vía cascarilla de arroz, que son peletizados o son granulados para la aplicación 30-70. O sea que hay alternativas que puedan contribuir a mejorar nuestro sistema de siembra directa. Es la producción industrial de materia orgánica con microorganismos. Y el último, esta es la imagen, sí, del sábado de mañana, donde otros optaron ya por lo más rápido, del chiquero a la chacra, el tema del uso del material orgánico, esparcido en cobertura de maíz. Si realmente el balanceado de chancho tiene mucha sal, bueno, tenemos que empezar a utilizar la tecnología de la distribución para evitar la sodificación de ciertas áreas de la propiedad nada más. O sea que hay alternativa a este maíz en siembra directa. Ahí está. Este es el paisaje, la zona donde allá tenemos monte, tenemos canola, tenemos monte y tenemos mix de abonos verdes. Por supuesto, acá sobresale el nabo por el tema de distribución en cantidad de semillas. Aplicó más de 8 kilos con relación a la otra especie, se vuelve dominante. Entonces son las partes que debemos ir enseñando, aprendiendo. Conseguir aumentar la infiltración. Esta es la imagen del Chaco que en el viaje anterior habíamos traído. Cómo conseguir, y pensamos que sigue siendo a través de la cobertura, pero que hay que investigar mucho. Estos son los primeros trabajos instalados en Pirizal, en la zona allí, de tal manera a ver cómo infiltrar y eliminar el sodio que no está permitiendo la germinación de los granos de maíz y de soja, con áreas de propiedad de más de 50-60% de proceso de salinización. Esta es la imagen de Ernie, ¿verdad? Perfecto. Empezó la cosecha, les puedo decir acá, inclusive está Don Víctor y aquellos que han cosechado maíz. Hoy estamos en la etapa de la sonrisa. En la etapa de incertidumbre estaban así, y cuando perdieron por la seca estaban así, ¿verdad? Pero fíjense, a ver si sale este video, está la cosecha en la zona de Cedrales, donde entré a conversar con el productor cómo ve la situación. Pensé que me iba a echar, sin embargo me invitó en su cosechadora y nos paseamos cosechando para hacerle la entrevista. Pero fíjense la cara de felicidad cuando ve que cae ese grano. O cambia paité la situación. Si era en la etapa de seca anterior, su cara mandó saludos, le conté que había saludos a todos, él feliz de la vida. Bueno, y esa es, acá ya me echa. Bueno, entonces, cosecha así, pero por favor la recomendación no así, porque empezó la fiebre y ñane a caracupa, metiéndole rastrón e inclusive haciendo ya algunas siembras clandestinas el sábado a la mañana, adelantado nomás por si acaso. Bueno, entonces simplemente así, la herramienta, capacitación. Y acá tenemos un maestro que Morales de Sá, tenemos que seguir con eso, continuar capacitándonos, y muchas gracias. Esta es la imagen de una zona de Itapúa con floración. Muchas gracias.